Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando de la Cruz Solarte. Yo voy a presentar mi trabajo para obtener el título de licenciado en Pedagogía, titulado, te lo cuento, un proyecto para impactar en la expresión escrita de estudiantes de tercer grado de primaria. Ahora, muy bien, quiero aclarar que por circunstancias del transcurso de mi proyecto se quedó en propuesta. Ahora, muy bien, eso no quita la importancia de este trabajo porque quiero señalar que los fundamentos teóricos que se usó para todo el diseño metodológico fueron lo que le dio a mi trabajo una importancia cualitativa, particularmente en base a los enfoques de la NEM. Ahora, muy bien, el paradigma que yo utilizo es el sociocrítico, que se eligió porque busca no solo observar, sino la mejoría de un entorno social y educativo. Todo esto en la innovación pedagógica. Ahora, muy bien, mi enfoque es el cualitativo, porque yo quería comprender lo que pasaba en el entorno del aula, su contexto y cómo ellos se comportaban, tanto como los alumnos y los maestros. Ahora, muy bien, mi método es el de investigación de acción, porque desde el inicio de mi proyecto yo tenía la intención de hacer una mejoría pedagógica, una práctica, que no solo se quedara en un diagnóstico. Ahora, muy bien, lo fácil de este método son cuatro, que es la detección y diagnóstico, la elaboración del plan, la implementación y la retroalimentación, reflexión o entre comillas el ciclo que se va desarrollando. Ahora, muy bien, el contexto que ya había hablado se desarrolla más específicamente en en el municipio de Tislán, Puebla, más específicamente en la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en el grupo de tercero C. Ahora, muy bien, en base a todo lo que se vio en el contexto, la dirección de necesidades que se mostró fue el poco interés de hacer escrito, la dificultad de la escritura, ausencia de canales de publicación que publiquen, ahora sí muy bien, que publiquen los trabajos de los niños, ya sea escritos, dibujos, etcétera, etcétera. Ahora, en la falta del acompañamiento, se observó que en la práctica pedagógica del maestro hacía muy poco de los andiamajes, para que los niños tuvieran una idea de cómo desarrollar sus textos, para que tuvieran un inicio, desarrollo y final. Ahora, muy bien, se planteó la idea de los andamiajes, pero el profesor no lo utilizó. Ahora, muy bien. También quiero decir que el grupo es numeroso, son 36, que son 26 niños y 16 niñas, todo de diferentes contextos. Aunque la escuela se está desarrollando en un municipio específico, muchos vienen de contextos diferentes. Por ejemplo, lo que es Jalapa, Chaltipan, Ixtipan, tengo uno que es de Puebla, pero todos van desarrollando así. Ahora, muy bien, algo positivo que quiero enfocar en base a mis sujetos de prueba, a los alumnos, es que ellos son muy compartidos, son amistosos y gustan trabajar cooperativamente entre ellos, algo que quiero resaltar para la continuación de la siguiente diapositiva, que es el problema de intervención. Ahora, muy bien, en base a todo esto, mi diagnóstico es el pedagógico, ya que, como había comentado, quiero realizar un desarrollo pedagógico en base a la mejoría de la práctica y al desarrollo de los niños. Así que quiero hacer énfasis a lo que también se planteó en la nueva escuela mexicana, que busca lo mismo. Ahora, muy bien, los autores que uso para este diagnóstico pedagógico es de Busan y Marín, del año 2001. Ahora, muy bien, este diagnóstico tiene 5 fases, que es planificar, recopilar datos, evaluar, analizar y por último, informar, guión, desarrollar. Ahora, muy bien, en base a todo lo que ya había comentado de la detección de necesidades, eso se basó en 3 técnicas, que fue la observación, la encuesta y la prueba objetiva. En base a esto se fue seleccionando los instrumentos, que fue el cuestionar a los docentes para ver que ellos qué sabían sobre qué es la producción de textos, qué es la escritura y en combinación qué es la lectura. Ahora, muy bien, también se hizo una prueba escrita de los alumnos, todo en base al desarrollo y la prueba objetiva de CISAT 2022. También una guía de observación. Esto yo lo planteé más que nada para ver qué pasaba en el entorno escolar en el transcurso de los días y también un diario de campo, que aquí yo anotaba lo que fueron, que fueron las observaciones positivas y entre comillas de mejoría que podían mejorar los alumnos.
Ahora, muy bien, en base a todo esto, se llegó a los hallazgos, que fue el desempeño preocupante en la producción de la producción textual y sobre todo su secuencia lógica débil, ya que ellos tenían la idea, pero no sabían muy bien cómo plantearla, desarrollarla o muy bien cómo explicarla. Ahora aquí, de aquí, en base a todo eso, se desarrolló mi pregunta detonadora, que es cómo desarrollar la producción de textos narrativos para la expresión escrita en los estudiantes del tercero C de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo Costilla desde Sutrán, Puebla. Ahora, muy bien. Ahora, ¿mi trabajo es revelante? Sí. ¿Por qué? Porque se ha visto en muchos contextos. En el contexto internacional, más específica en Colombia, quiero hacer un apartado aparte. Dice, ¿por qué Colombia? Porque sus contextos áulicos y contextuales de los grupos sociales llegan a ser muy parecidos a los de México. Ojo, no quiero decir que son iguales, no, 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 no. Quiero decir que son similares a lo que el apartado económico, social y educativo. Y en base a todo esto, se demostró que en el contexto colombiano, varios autores que usaron la producción de textos, tanto como la general y los narrativos, dieron unos buenos resultados. Ahora, y fortaleciendo más mi trabajo en cuestión de los contextos nacionales, también se ha visto fortalecido, ya que muchos maestros han logrado ver que gracias a este tipo de producción de textos, que más adelante voy a aclarar todo este desarrollo, se ha visto una mejoría gracias a este tipo de trabajos hacia los alumnos, ya que fomenta la expresión escrita. Ahora, como había comentado, aquí es donde está mi marco teórico, las teorías que sustentan el problema. El primero es Daniel Cassani, con su teoría sobre la composición o proceso de escritura. ¿Por qué? Porque Cassani siempre había hablado de que la escritura no solo es escribir por escribir, no, tiene un desarrollo, tiene un inicio, desarrollo y final. Pero él recalca en muchos libros, por ejemplo, en la cocina de escritura, lenguaje de escritura, ha recalcado que la escritura es para un fin, que es dar un mensaje, siempre dar algo a conocer, ya sea para, digamos, para el escritor, para sí mismo, para alguien más o para un objetivo en sí. ¿A qué me refiero eso? Siempre escribir con un mensaje. ¿Hacia qué? O hacia quién, más bien. Ahora, muy bien. Mi segundo autor es Ana María Kaufman, en su teoría de la tipología textual, ya que aquí Ana María Kaufman ayuda a mi trabajo a dividir, es porque la producción de textos y el desarrollo de textos tienen una gran clasificación, pero en lo que yo me enfoco y en lo que me sustento también en base a los antecedentes de este tema, es que la producción de textos narrativos, quiero subrayar, narrativos, es que no solo son que el niño nada más va a escribir un cuento, no. Los narrativos lo que son es cuentos, temas, ah, ah, poemas, rimas, muchas formas de expresión escrita, a lo que aquí quiero llegar. ¿Por qué? Porque toda esta producción de textos tiene que tener una creatividad, una escritura creativa y una construcción sobre cómo se va a manejar, como ya había comentado, de inicio, desarrollo y cierre. Y como había comentado que estos dos autores es donde se fundamenta más, es que ambos buscan, ambas teorías, una expresión. ¿A quién voy a dirigir el mensaje o hacia qué? Y sobre todo, ¿y cómo lo voy a dirigir? Y aquí es donde entran ambos autores, ya que por el desarrollo de producción y por la producción de textos narrativos, ya que ambos se complementan para describir un mensaje, ya sea cuento, un poema o como ya había comentado, etcétera, etcétera. Ahora, pasando de esto a lo que es la fundamentación de mi trabajo, aquí tocamos lo que es la fundamentación, la fun- el fundamento de intervención. Aquí lo que tomo es dos, ambos del mismo autor, de Lev Vygotsky, que es la sociocultura y el socioconstructivismo. Ahora, muy bien, la sociocultura la manejo desde un proceso que se basa en la nueva escuela mexicana, que entre mismos compañeros y el profesor trabajan conjuntamente para desarrollar algo
que se base todo en apoyo, en base a su entorno. Aquí lo que más aquí quiero recalcar que me refiero con entorno es el entorno áurico. Ahora muy bien, en el pedagógico, el socioconstructivismo. Ahora muy bien, el constructivismo es todo esto que se lleva manejando en el desarrollo de cómo van escribiendo, cómo van desarrollando, pero todo siempre apoyándose de sus compañeros y del profesor. Quiero aclarar eso. Esto no solo se basa en trabajo cooperativo entre compañeros, que es muy importante, pero sin dejar de lado al profesor. Ahora, muy bien. Mi teoría didáctica es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Aquí los alumnos son los protagonistas, ya que aquí, como había comentado, los alumnos tiene que haber un trabajo colaborativo para ellos lograr esta meta. Ahora, muy bien. Los elementos curriculares que se maneja mi proyecto en la temporalidad son 14 sesiones, cada una de 2 horas. Esto planteado en 2 semanas. El campo que se lleva manejando es el campo de lenguajes. El eje articulador es el eje articulación, el eje articulador es la apropiación de la cultura a través de la lectura y escritura. El contenido es la comprensión y producción de cuentos para de su disfrute. Este contenido ya lo había justificado y el por qué lo tomé. Ahora muy bien, el proceso de desarrollo de aprendizajes es de, como ya había comentado, es planea, escribe y comparte cuentos de temas de su interés. Ahora, quiero aclarar este enfoque de su interés, que los niños, que voy a explicar más adelante, cómo se lo estará manejando, es que ellos tengan su interés mutuamente y puedan entre ellos mismos dar ideas y poder hacer un andamiaje y hacer su desarrollo producción textual más, ¿cómo podría decirlo? Más efectivo. Como ya había mencionado anteriormente, la metodología es el ABP. Ahora, quiero aclarar aquí, ¿por qué no ABPC? Ahora, muy bien, porque algo que me guardé para este momento es que en este contexto, sobre todo en el contexto de los tutores, es que por temas económicos llegan a estar muy poco involucrados en lo que es en proyectos escolares de los niños, por ejemplo, feria de libros, ah, feria de proyectos, se llega a tener muy poco tiempo involucrado. Por eso mi proyecto es ABP, ya que solo manejo el entorno de la escuela, pero obviamente es enfocado más en el entorno áulico. Ahora, aquí quiero tomar, ¿qué se plantea hacer? Ahora, muy bien. Ahora aquí puse 3 actividades que a mi parecer, son las que más resaltan y que tocan más mejores mis teóricos. Por ejemplo, la sesión 6 que es planeamos el cuento, que aquí ya tomo lo que es Ana María Kaufman y Daniel Casani, que es aquí se estará manejando en cómo se va a manejar el cuento, qué se va a hacer, antes que cómo se va a hacer inicio, desarrollo, no, qué se plantea hacer, qué ideas tenemos. Ahí donde entra el enfoque de sociocultural, que los niños planteen de manera individual y sobre todo grupal cómo planean manejar estos cuentos. Y todo esto la segunda actividad que quiero recalcar, la sesión 8 es escribimos el borrador. Ya de haber pasado por este proceso, es donde los niños en vinas o en parejas, como recalqué en mi proyecto, es que escriban su cuento, que tenga los principios claves de un escrito, que es inicio, desarrollo y un final. Todo esto apoyándose de palabras mágicas y colaboración entre los alumnos y sin, y utilizando y utilizando el andamiaje, como sugirió Lev Vygotsky en el socioconstructivismo. La tercera actividad que para mí es la cereza del pastel es la feria de cuentos. Porque aquí el proyecto del cuento va a ser expuesto todo esto dependiendo de las oportunidades de la escuela. Por ejemplo, puede ser entre alumnos, entre los mismos compañeros del salón, pero preferentemente mi idea es que sea presentado para la escuela en sí, que los demás niños de diferentes grados y maestros puedan ver lo que los niños pudieron hacer. Y que ellos puedan, si llega a tener oportunidad, dependiendo en ambos contextos, que los niños puedan leer su cuento. Cómo ellos manejaron su escritura, su lectura, su escritura
y también su misma creatividad, cómo ellos manejaron el cuento y, por ejemplo, qué ilustraciones llevaron. Ahora, ¿esto cómo se evalúa? En las primeras dos sesiones se evalúa de una forma heteroevaluación, que es que el docente evalúe cómo es el desarrollo procesual de los niños, cómo lo van manejando. Ahora también, también quiero agregar que también se maneja una autoevaluación, que aquí quiero hacer énfasis, que es la bitácora de equipo, que aquí se va a recalcar que los niños escriban que aprendimos, qué se hizo, que tal vez no nos funcionó, qué no nos gustó o qué se podría mejorar. Todo esto con acompañamiento del docente. Quiero recalcar eso, que siempre va a estar esto un acompañamiento. Ahora, para la evaluación de la feria de cuentos, todo este trabajo final, como ya mencionado, esto va a ser una evaluación heteroevaluación que el docente va a calificar al alumno. Pero también quiero recalcar y que quiero resaltar por la nueva escuela mexicana, todo este ABP, para que llegara a un trabajo final y se demostrara, debe haber una coevaluación. Que los niños, dependiendo si fue en equipo o en parejas, como recalqué en el proyecto, digan ellos cómo lo sintieron, cómo vieron su trabajo, si lo hicieron bien, les gustó, no, qué no les gustó, y todo esto para ver ellos mismos cómo se sentían con esto. Como, ya me dejé, como había dejado claro, estas dos tocan, dependiendo de la sesión, tocan más la socioconstructiva o la sociocultural, pero siempre refracándose de que siempre se maneja de manera cooperativa y con el apoyo y de la mano con el docente. Ahora, muy bien, mis conclusiones. La conclusión es que topo es que son de un entorno que me llevo muy buenas expectativas en este trabajo. ¿Por qué? Porque vi que todo lo que lleva el entorno pedagógico como docente, como el mismo docente puede ser facilitador en el trabajo y cómo también entre los mismos alumnos y profesor pueden llegar ambos a ser un mediador de cómo queremos hacer el trabajo y como todo, y la verdad, en mi experiencia personal, gracias a mi docente titular, pude ver cómo todo esto tiene que dar un análisis de la docencia, todo esto en los preceptos de la NEM, y sobre todo reafirmar la necesidad, porque todo contexto aulico tiene diferente necesidad, pero en caso de la mía fue esto. ¿Mi trabajo es importante? Sí. Entre los principios de la NEM, también. Puede aplicarse en diferentes contextos dependiendo de las VAP. Sí, sí, porque mi trabajo, aunque se podría decir que muchas personas podrían ver hasta cierto punto simple, no lo es. Yo lo manejé todo esto por la percepción de que los niños puedan manejarlo de forma simple y con pocos, puede decirlo, pocos recursos, ya que por ejemplo yo nada más manejo hojas recicladas, el utilizo del pizarrón, etcétera, etcétera. Ahora muy bien. Aquí quiero recalcar que estas son mis referencias bibliográficas, las más importantes a mi consideración, Estas para mí son las más importantes. Ojo, no son todas. Para mí son las que más llegan a sustentar ese trabajo. Ahora muy bien. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Que tengan buen día, tarde o noche.